Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, dispuestos ya a contarles lo sucedido hoy viernes 15 de septiembre y abrimos con dos últimas horas, una digamos buena y una mala. Voy con la mala primero. Macron acaba de anunciar que han tomado en Níger como rehén al embajador de Francia. Ya saben que en Níger hubo un golpe de Estado, que gobierna una junta militar. Y que Níger y Francia mantenían una bastante mala relación en los últimos tiempos. Vamos con la noticia positiva, buena. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la denuncia que les planteó Sociedad Civil Catalana contra la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, por ese encuentro, ese viaje que blanqueó a Puigdemont en el Parlamento Europeo. Así es que ahora la justicia ya tiene por dónde entrar en ese ovillo, en ese lío que no nos ha gustado a los españoles en absoluto. Veremos en qué queda. Más cosas. Resulta, tengo que contarles el fallecimiento a los 91 años de Fernando Botero, el artista colombiano de las esculturas voluptuosas. Está por todas partes, ¿verdad? El artista seguía pintando, ya no tanto en la escultura, hasta que sufrió una neumonía por la que tuvo que ser ingresado. Salió el jueves del hospital para recuperarse en casa y finalmente ha sido llegar a casa y fallecer. Así es que descanse en paz. Y ya en noticias mucho más próximas a lo que es nuestro día a día en España, les tengo que hablar de la supertormenta que ha caído esta noche, madrugada y parte de la mañana en la Comunidad Autónoma de Madrid, sobre todo en el sur de Madrid, pero no solo en el sur. Carreteras inundadas, cortes de carreteras, en fin, grandes atascos, daños en viviendas, daños en garajes y también daños en el metro de Madrid, donde han tenido que cortarse 2 líneas. Afectaciones pues muy serias entre la M30, la M40, la carretera número 337 y digamos que montones, centenares de salidas de los bomberos para atender pues, la preocupación y las incidencias de todo esto. Hay que decir que donde más ha llovido en Madrid ha sido en Alcalá de Henares, 52 litros metro cuadrado, además de Somosierra, Colmenar Viejo. En Madrid no ha caído mucho, pero ha caído en muy poco tiempo, lo cual pues, ha hecho que cundiera el pánico entre los usuarios de vehículos privados y también del metro. Yo creo que nunca he visto una cosa así. Así se ha despertado Madrid esta mañana. Grandes trombas de agua han provocado atascos y problemas de movilidad en algunas de las principales vías de la capital, como la M40 y la A2. Una intensa lluvia que ha afectado también al transporte público. Las líneas 7 y 9 de metro tuvieron que ser cortadas. Lo mismo ocurrió con el Cercanías de la Garena, en Alcalá de Henares. Su servicio se vio interrumpido por inundaciones tanto dentro como fuera de la estación. El 112 ha tenido más de 400 incidencias y los bomberos han realizado alrededor de 120 intervenciones. Se han registrado grandes balsas de agua en las carreteras de la región, sótanos y garajes anegados. Además, se ha efectuado el rescate de varias personas que se encontraban atrapadas en sus vehículos, aunque no ha habido que lamentar ningún herido. Los bomberos llevan trabajando sin cesar desde primera hora de la mañana para facilitar que todo vuelva a la normalidad. La EMET ya había avisado de que este viernes sería el día más lluvioso de la semana y así ha comenzado. Lo peor se espera en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. De hecho, las precipitaciones ya están causando problemas en puntos como Castellón. Allí las lluvias han provocado el cierre de algunos túneles y carreteras. Y en Godella los bomberos han atendido a varios vehículos atrapados y han rescatado de uno de ellos a una persona en buen estado. Por lo que arranca otro fin de semana en el que la lluvia vuelve a ser la protagonista. ¿Y cómo va la cosa en el norte de África? Bueno, pues vimos a Mohamed VI, al rey de Marruecos, visitar un hospital en Marrakech, en una especie de gesto, simulacro o realidad, no lo sabemos, pues una donación de sangre. Y hoy sabemos que el monarca alauita ha donado 90 millones de euros a las víctimas y a la reconstrucción de lo que ha dejado el terremoto en el Atlas y en la ciudad de Marrakech.
El fondo de inversiones marroquí Al-Madá, cuyo principal accionista es el rey Mohamed VI, ha anunciado una donación de 1.000 millones de dirhams, alrededor de 91,4 millones de euros, para apoyar los esfuerzos de reconstrucción tras el terremoto de magnitud 6,8 en la escala abierta de Richter, que sacudió la semana pasada el país, que ha dejado ya cerca de 3.000 muertos. Así, el fondo de inversión ha especificado que esta donación será entregada a la cuenta especial creada bajo instrucción real el 11 de septiembre para recibir las iniciativas solidarias tras dicha catástrofe natural sin precedentes. Por su parte, el banco Bank Al-Marrif ha anunciado igualmente una donación de 1.000 millones de dirhams a este fondo especial para participar en el espíritu de solidaridad nacional, tal y como recoge un breve comunicado publicado por la entidad a través de su página web. Los anuncios han llegado después de que Mohamed VI presidiera el jueves una reunión de trabajo en el Palacio Real para la activación del programa de emergencia para el realojamiento de los damnificados del terremoto, que tuvo su epicentro en la provincia de Al-Ahud, en la región del Alto Atlas. Bueno, y en Libia, ¿cómo van las cosas en Libia, donde el número de víctimas es horroroso y donde hoy hemos conocido que la ONU ha decidido movilizar un equipo de ayuda que tenía desplazado a Marruecos hacia Libia ante la magnitud de la tragedia que viven en ese país después de que el ciclón Daniel arrasara con 2 presas y el agua en una visión apocalíptica, pues se llevara por delante barrios enteros, casas de bastantes alturas. La ONU dice ahora que, visto las necesidades de Libia, que son tremendamente urgentes, desde albergue para los que han perdido sus hogares, todas sus pertenencias, alimentos, material médico para prevenir enfermedades infecciosas, incluso agua potable, pues se ha desdoblado y ha enviado un equipo de ayuda urgente a Libia, que en fin, que buena falta les hace porque están muy afectados. Lo último que les contaba ayer es que todas esas vidas humanas que se llevaron las aguas al mar, el mar lenta pero incesantemente las va devolviendo a tierra. En fin, bueno, no es mejor la noticia que tengo que daros a continuación. Resulta que en la India ha aparecido un nuevo virus que preocupa y mucho a las autoridades sanitarias internacionales. Su afectación se descubre porque produce fiebre, produce dificultades respiratorias, sabemos que se contagia a través de los fluidos humanos, que es muy letal, y también sabemos que se parece bastante al COVID en un virus nuevo y muy letal. Vamos a conocer a fondo cómo es este virus. El caos se ha desatado en la India tras 2 muertes y varias hospitalizaciones por el virus Nipah, que es 7 veces más mortífero que el COVID-19. Las autoridades ya están tomando medidas para evitar la propagación. Se han cerrado las escuelas de al menos 7 aldeas que han sido declaradas como zonas de contención. Hay varias personas ingresadas y ya se han realizado 700 test. Entre los síntomas se encuentra la fiebre alta, complicaciones respiratorias, dolores de cabeza, dolores musculares, fatigas e incluso vómitos. Y en los casos más graves también pueden producir encefalitis y convulsiones que llevan al coma. El periodo de incubación se encuentra entre los 4 y los 14 días. Una de las vías de transmisión del virus es a través de los fluidos corporales de una persona infectada, como la saliva y la sangre. Pero algunos animales, como los murciélagos y los cerdos, también pueden contraer el virus y transmitirlo al estar en contacto con alimentos. A día de hoy no existen vacunas para prevenir o curar la infección, cuya mortalidad se sitúa en torno al 75%. El virus preocupa y mucho a la OMS, tanto es así que está incluido en la lista de patógenos con potencial epidémico, lista en la que también se encuentran otras enfermedades como el ébola. El virus Nipah no es un virus nuevo. Es conocido desde 1998, cuando más de 100 personas murieron a causa de un brote originado en una granja de cerdos de Malasia. Entre el 98 y 2015 se notificaron más de 600 casos de infecciones humanas. Y la última vez que escuchamos hablar de este virus fue en 2018, cuando se detectó el primer brote en la India, el cual dejó 17 fallecidos. Desde entonces el virus había estado controlado, pero ahora los ojos de todo el mundo están puestos en la India ante el miedo de que se propague y la posibilidad de vivir una nueva pandemia mundial. Vaya,
pues otro virus. Hablemos de España y de un virus que tenemos muy específico, el de la droga. Ya saben que yo estoy empeñado en que las autoridades políticas españolas, los partidos españoles, tomen cartas en este asunto y no lo dejemos en manos de las mafias o de unas leyes que no combaten adecuadamente este fenómeno. Nos vamos hoy a conocer algunos de sus datos de las últimas 24 horas. Por ejemplo, nos vamos a Murcia, en Calasparra. Han sido detenidos 8 personas porque tenían un negocio de venta y manipulación de cocaína. Junto a la cocaína, pues ya saben ustedes lo que ha aparecido, armas en ese recinto que toman las fuerzas de la Guardia Civil y que bueno, pues es un signo más de que esto lo tenemos debajo de nuestra epidermis en todas las regiones de España, en todas las autonomías y en muchos pueblos también. De ahí nos vamos a Pontevedra. En Cangas de Morrazo, Pontevedra, han resultado detenidos 16 personas que eran integrantes de una banda criminal a los que se les han intervenido 340 kilos de hachís, 4 kilos de cocaína, medio kilo de MDMA, que es una de estas drogas un poco de diseño, 2.000 plantas de marihuana y a ver quién da más. Y esto en Pontevedra. O sea, esto es el no parar, porque yo les enseño las intervenciones de grupos criminales del mundo de la droga cuando tenemos imágenes, pero hay muchas otras de las que no tenemos imágenes y ni siquiera tenemos apenas noticia. Pero valdría la pena que cambiáramos nuestros planteamientos para atender este asunto de la droga y no dejarlo solo en manos de los policías o de la Guardia Civil, sino que darles elementos, armas, pero de las legales, para que puedan combatir esto con mayor eficacia en beneficio de todos, porque el tema de la droga afecta y afectará a nuestra seguridad más pronto que tarde. Y del asunto de la droga vamos a otro asunto que, en fin, que es tremendo. Ya saben ustedes el caso del pico de Rubiales a la jugadora de fútbol Jenny Hermoso. Hoy ha ido a declarar Luis Rubiales, el que fuera hasta hace poco presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ya no lo es, ante la Audiencia Nacional. ¿Qué ha dicho Rubiales ante la Audiencia Nacional? Se preguntará alguno. Pues hombre, ha venido a decir que el beso fue consentido y no sé si le habrán creído mucho o poco, pero lo que sí tengo que comentarles es que el juez le ha impuesto una orden de alejamiento de hasta 200 metros de la persona de la jugadora Jenny Hermoso. Saben también que hay una querella contra él de fiscalía que le acusa no solo de agresión sexual, sino también de uso de su autoridad en la federación, de mal uso de su autoridad y de no sé cuántas las cosas. Al mismo tiempo hay otro drama y es que las jugadoras españolas de la selección que ganó el Campeonato del Mundo, o buena parte de ellas, 21 de las 23 que ganaron el campeonato, dicen que no quieren participar en esa selección porque les parece que se ha hecho poca limpia de las personas y de los cargos respecto del patio de monipodio que tenía organizado Rubiales en torno a eso y a otros ámbitos de poder del fútbol en España. No sé lo que hará la seleccionadora, pero con esto difícilmente va a poder presentar una alineación competitiva. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, pero antes permítanme hablarles un poco de esta casa y del Club de Amigos de esta casa. En primer lugar, tengo que decirles que les agradeceríamos considerarse en hacernos una mínima donación para contribuir a nuestro sostenimiento y hacernos más grandes. Se trata de enviar un mensaje, un SMS, al número 28088, la mecánica es facilísima, y eso les tengo que decir que les va a costar tan solo 1,20 €, que es menos de lo que les costaría invitarme a mí a tomar un café. Actividades del Club de Amigos ya inminentes. Se han puesto, como se dice, las pilas en activar cosas para este mes de septiembre. El jueves día 19, dentro de las actividades de explicación de la arquitectura, cómo mirar la arquitectura, se llama
se llama esta sección creada por el club, estará con nosotros el gran arquitecto, el maestro Enrique Álvarez Sala, que nos explicará una de sus obras, una de las 5 torres de la Plaza Castilla, las que han cambiado el skyline de Madrid, concretamente la torre PricewaterhouseCoopers, cómo se ideó, cómo se trabajó en ella, cómo fue su proyecto y cómo fue su construcción de uno de estos edificios que pasa por ser pues de los rascacielos más altos que hay en España. Comenzaremos un nuevo curso de locución de documentales con José Ángel Fuentes todos los martes de octubre y de noviembre. Aprenderemos a modular la voz, a sincronizar y adaptar la locución a los tiempos, a interpretar con la voz, a dar más énfasis a los diálogos, a vocalizar y a saber cómo hay que articular las frases. Y seguimos también en el ciclo de paseos por Madrid, que consisten en ir conociendo Madrid mediante paseos por sus calles, monumentos, iglesias y edificios, desde sus orígenes hasta nuestros días. Pasearemos por el Madrid medieval de la mano de Marc Cristóbal. Y por último, el Club de Amigos también piensa en cuando ustedes tengan que hacer algún regalo y les sugiere pues, algunas ideas. Por ejemplo, los relojes manuales del Club de Amigos, como este que llevo yo en la muñeca en estos momentos, a ver si lo podemos captar. Este reloj lo hay para hombres y para mujeres, tiene la singularidad de que está hecho en acero inoxidable, tiene cristal mineral recubierto de zafiro, en la esfera, claro, y dial luminescente para poder verlo en la oscuridad y con las funciones para saber en qué mes y qué día de la semana estamos. Se pueden sumergir hasta 100 metros, tienen garantía de 2 años, y qué les voy a decir, son preciosos. Además están las pulseras que os sugiere el Club de Amigos. Un nuevo producto, es una pulsera muy bonita también, de acero combinada con una cruz o con un toro esmaltado y una perla natural que podrán lucir en su muñeca, porque es una joya moderna y elegante la que les sugiere el Club de Amigos. ¿Cómo hacerse con ella? Pues tan fácil como llamando al teléfono que aparece en pantalla, 91 616 2464, o entrar en contacto con el club a partir de su dirección de correo, que también aparece ahí en pantalla. Así es que ahora ya depende de ustedes. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura. En Dos Continentes.
Las 19:50 abrimos la mesa de análisis económico. Me acompaña ya don Joaquín Nebreda, que es jurista e historiador, a la par que impulsor del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Estupendamente. Tengo aquí Empieza el otoño casi. Tengo aquí una cosa que, bueno, no es la primera vez que pasa, pero yo creo que el marco en el que ha sucedido, la Madrid Fashion Week, es un marco en el que no es normal que al presidente en funciones le abucheen. Pues claro, como la opción de la amnistía y el referéndum catalán a la gente no le gusta, pues aunque sea la gente de la moda, pues la gente de la moda tiene el mismo derecho que otra gente a opinar. Esto es lo que ha pasado cuando ha aparecido por allí Pedro Sánchez. La gente del trapo, sí, va muy elegante, sí, pero oiga, también ellos quieren dejar patente su repulsa ante todo esto de negociar la amnistía y de negociar el referéndum catalán, todo esto que ya les vamos contando hasta casi la extenuación. Bueno, sobre la amnistía, hay elementos nuevos, elementos que sí tienen que poner en su bitácora de gobierno político de la situación en nuestro país. El primero, Moncloa ha ordenado a los ministros del Gobierno en funciones que dejen de hablar de la amnistía. Eso hay quien lo interpreta como, bueno, en fin, no nos comprometáis más con este asunto. Da la sensación de que además eso es darle alas a que Sánchez pueda optar, después de caída la investidura de Feijóo, por supuesto, antes no esperen ningún cambio, pero un dejar abierta la puerta a un plan B, que es defender la repetición electoral. Ya saben, me presento como hombre de Estado, no he podido articular acuerdo con este Puigdemont, que es un irredento, un irreductible, que miren ustedes, que bueno, todas esas cosas. Hay quien piensa que eso le pueda venir bien en esa repetición electoral al propio Sánchez. Así es que se acabaron las declaraciones. A algunos de estos les sonará, bueno, como agua bendita les viene a esto a los ministros, porque ya no sabían qué decir. La mayor parte de ellos habían dicho un mes antes de las elecciones que esto no entraba en la Constitución. Ayer escuchamos a Carmen Calvo dar una finta espectacular. Dice que, oiga, le preguntan, ¿usted sigue defendiendo que la amnistía está fuera de la Constitución? Y ella responde, bueno, las medidas de gracia son atribuciones del Gobierno. Oiga, no nos haga trampas al solitario, doña Carmen. Las medidas de gracia solo se pueden aplicar para aquellos que han sido condenados. Y no es el caso de Puigdemont ni de los otros 3.000. Así es que, bueno, vamos a ver un vídeo con los cambios que nos parece a nosotros que se están produciendo en todo esto y que se podrían resumir en la bola para Sánchez se está poniendo muy complicada. Ni rastro de la amnistía ni de las cesiones que previsiblemente prepara Pedro Sánchez a cambio del sí de Puigdemont. El aún presidente en funciones que ha regresado a la actividad tras pasar de nuevo el COVID, esquiva hablar del tema y se prepara ya como próximo candidato a la investidura. Me voy a dedicar en cuerpo y alma a lograr una investidura auténtica. Y no perderé tiempo en gestos vacíos. En el PP se lo echan en cara. No estoy dispuesto a gobernar de cualquier forma y seguiré denunciando que es inmoral estar dispuesto a ceder a todo para llegar al poder. No nos van a silenciar con sus presiones ni con sus ataques. Y mientras el socialista le acusa de perder el tiempo presentándose a la investidura, que se entiende mal la descomunal pérdida de tiempo de un candidato que, sabiendo su incapacidad para construir una mayoría parlamentaria en el Congreso, ha sometido al país a un periodo de tanto parálisis y también de tanto bloqueo. Feijóo, que ha compartido ahora acto con el expresidente Aznar, le exige que dé marcha atrás. El chantaje está sobre la mesa y Sánchez se ha apresurado a movilizar todo su gobierno para decir que están dispuestos a aceptarlo. Y yo le pido al señor Sánchez que dé marcha atrás y que rectifique.
Sánchez hoy ha aprovechado su presencia en un acto de la presidencia española de la Unión Europea para atacar al PP y sigue la hoja de ruta que él mismo ha marcado desde la sede de Ferraz: dejar de opinar sobre la amnistía mientras se prepara un plan B si acaso se tercia una repetición electoral. El acuerdo con el golpista fugado en Waterloo aún no está cerrado y sin el apoyo de Junts, Sánchez tiene muy difícil sacar adelante una investidura si definitivamente resulta también fallida la de Feijóo. Ante el temor aún más que posible desgaste del socialista si esto sucede, el plan B pasaría por algo así como colgarse la medalla al no haber cedido a las presiones del golpista y dejar así en evidencia a la derecha acusándole de mentiras. Bueno, antes de empezar, presento a don Ricardo Gómez, que nos acompaña ya aquí, analista estratégico. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿Todo bien, Xavi? Ricardo? Todo muy bien. Me alegro. Bueno, entramos ya en esto con dos precisiones, si me lo permitís. Una, este hombre, Pedro Sánchez, es un ladino, porque si la investidura de Feijóo se produce tan tarde, es porque así lo quiso Francina Armengol, porque a él pues ya le parecía bien con 15 días, pero no. Hicieron ahí, la trágala de, esto va a ser, pero cuando nosotros digamos, más bien tarde que pronto. Dos, dice Feijóo, el chantaje, mire usted, no es aceptable. Hablemos de las cosas con propiedad, como hace Asens, por ejemplo. El pago que exige el señor Puigdemont para dar su apoyo al señor Sánchez, no es un chantaje, Feijóo, lamento decirlo, no, es el precio que uno pone en un artículo que pone en el escaparate de su tienda. ¿Tú no lo quieres comprar? No lo compras. Pero el chantaje suele significar que tú secuestras al hijo de alguien y lo chantajeas con no sé qué, o que tienes secretos sexuales de no sé qué y chantajeas a la otra parte. No es el caso. Aquí lo que hay una parte que se acerca a Puigdemont, él no se ha movido de donde está, hay una parte que se acerca y dice, oye, tú querrías tal, y el otro dice, bueno, si me das esto y me das lo otro y me das lo de más allá, pues te apoyaré, y si no, pues no te apoyaré. Eso no es un chantaje, en cualquier caso es una posición cuestionable de Pedro Sánchez, pero no se le puede culpar de eso también a Puigdemont, francamente. Ricardo, ¿cómo lo ves? Pues yo veo que estamos pues en el típico juego de la culpa, ¿no? El juego de la mesa con las sillas, donde se va faltando una silla, todo el mundo va corriendo y lo que se trata es de echar la culpa a ver quién se ha quedado sin la silla y quién ha hecho que se repitan las elecciones. Y en eso está el gobierno. Efectivamente, como decíais en el vídeo, Xavi, pues tienen dos escenarios que cada uno de ellos tiene sus subescenarios, diría, ¿no? Y lo que han hecho ahora es, desde Moncloa, y lo hemos visto en las declaraciones de Sánchez, es activarlos todos a la vez. Es decir, que ante la decisión del Partido Popular, que es una decisión curiosa, ¿no? Porque anticipar esta manifestación, encuentro, meeting, no sabemos exactamente, acto, al día 24, justo antes de la investidura de Feijóo, que sabemos que va a ser fallida, pues ha sido criticado por algunos dirigentes del Partido Popular, otros líderes, diciendo, oye, vamos poco a poco, vamos quemando cada una de las fases, no anticipemos, ¿no? Las razones por las que se ha hecho así, hay quien dice que es pues para reforzar un poco el liderazgo de Feijóo, que es la estrategia que parece que sigue Génova desde el día de las elecciones o unos días después, en el mes de julio hasta ahora. Esa es la razón por la que se busca esa investidura, además de hacer correr los tiempos a Sánchez, porque hay una investidura de Feijóo y eso pues sabemos que constitucionalmente le complica un poco los tiempos a Sánchez. Decías lo de los tiempos ahora. Hombre, es que Sánchez se ha pasado el verano por ahí, ¿no? De hecho, él fue el que dijo que no tenían prisa. O sea, que ahora acusar a los demás. Sí, bueno. O sea, pero bueno, es un poco Groucho Marx, ¿no? A él estos son mis principios y si no le gustan, pues se los cambio. Es un personaje que tiene esa capacidad y no olvidemos que hoy en día esto nos guste o no nos guste, creo que a muchos no nos gustan, pero hay mucha gente a la que sí, o si no le gusta, juega ese juego, ese partido. No penaliza, lo hemos visto en las elecciones, no penaliza demasiado, Xavi, el que mientas, el que cambies de opinión cada día. Eso es así, esta es la sociedad en la que vivimos, sociedad líquida, decía Bauman, y eso Sánchez lo hace como nadie, es un político, un líder líquido, totalmente. Ese es el dato de la sociedad, de eso no tiene la culpa Sánchez. Esta sociedad es así, hombre, la han fabricado durante muchos años ellos mismos, ¿no? Y tiene unos medios de comunicación que le permiten poner en carne lo que es teóricamente así, ¿no? De modo que es así porque tiene medios y porque esta sociedad, pues es una sociedad blandita, no sé si líquida, pero blandita con toda seguridad, ¿no? Bueno, yo creo que lo sustantivo es que la sociedad
tenga conciencia clara. Lo hemos visto en una cosa tan singular como es este certamen de la moda que le ha montado un espectáculo a Sánchez, ¿no? Quiero decir que está calando o ha calado suficientemente en la sociedad que había llegado a un extremo que se pasa todas las posibles líneas imaginables. Porque fíjate, lo del indulto pues, es una barbaridad objetiva, ¿verdad? Porque es un indulto en pago también, ¿no? A mí me da igual que sea chantaje o sea compra, vamos. Es una compra ilícita, es un comercio ilícito, me da igual que sea con chantaje o directamente por escaparate, pero eso es lo mismo, ¿no? Lo que sí importa es que la sociedad es consciente, yo creo que más que hace 3 meses, de cuál es la situación, lo cual no quiere decir, tienes tu razón, que este señor hace 2 meses ha tenido 7 millones de votos. 7 millones de señores. Más, algo 7 millones, lo que sea, 7, 800. Y pico largos hacia 8. Sí, vamos, 7 millones 8. Es decir, muchos, quería decir muchos votos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta sociedad admite ya todo. Con vuestra ayuda, vamos a hacer una enumeración de elementos nuevos que están en esa bola que parece que a Sánchez empieza a tener dudas de que él mismo, que es un experto tragador de bolas, se la pueda tragar. Primer elemento, la inestabilidad del fulano Puigdemont, que eso es, bueno, y luego hablaremos de ello, un Puigdemont que empieza a ver que a su formación política le es rentable tener a Sánchez colgado de la brocha y a lo mejor hasta decirle que no. Segundo elemento, pues este que señalaba Joaquín. Esto no va a ocurrir como cuando eliminó la sedición y como cuando dio los indultos o cuando redujo la malversación. Aquí va a haber contestación, se palpa. En las calles hay manifestaciones de sociedad civil en Barcelona, del Partido Popular en Madrid, y más que va a haber si esto va en aumento. En tercer lugar, la crisis que vive el Partido Socialista a nivel interno, que nunca había sido de este nivel, no solo por Nicolás Redondo, luego hablaremos de ello más a fondo. Es decir, son muchas las cosas que alguien ha subestimado en Moncloa y que, pues, una tras otra, a lo mejor obligan a activar un plan B. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo sigo con la idea de lo que le decía antes a Joaquín. Es un líder líquido. Sánchez es el que mejor navega. Hoy, por cierto, no sé si lo habéis comentado antes, hoy tal día como ya hace 15 años empezó la crisis Lehman Brothers, es cuando se produce la quiebra, y el otro día, el lunes, hizo 22 años de los atentados del 11S que cambiaron el mundo, ¿no? Cuando decíamos lo de lo líquido de la sociedad, lo que decía Bauman, Joaquín, tiene que ver con el mundo importante, cómo ha cambiado el mundo de manera importante, mejor dicho, a partir de esos 2 acontecimientos, y cómo la desconfianza, el escepticismo y el pesimismo han crecido de forma muy notable en la sociedad. Y la confianza, la manera en que confiamos en las instituciones tradicionales, se ha roto. Y esto Sánchez lo sabe. Desde el 2017 su discurso y su relato de cómo consigue volver a la Secretaría General del PSOE es el relato de el tío que está con los de abajo frente a las élites, en este caso las del PSOE, y otros medios y el mundo económico, que lo ha vuelto a repetir estando en la presidencia del Gobierno ahora, en 2023, ¿no? Es exactamente lo que está haciendo ahora Xavi, lo que está haciendo y lo que va a hacer si hay una repetición electoral. Y tú decías lo de Junts, decir, oye, lo que le interesa es tenerlo cogido de la brocha. Bueno, es que las encuestas, tanto las que se han publicado, algunas se han publicado, como las privadas, que tienen tanto el PSOE como el PP, lo que dicen es que los cambios serían mínimos. Es decir, que habría en alguna encuesta desde finales de agosto decía que subiría un poco el PSOE, ahora eso se ha vuelto a equilibrar y está empezando a cambiar un poquito con el debate de la amnistía, por eso no quieren hablar de ello los ministros que decíamos antes, y Moncloa intenta frenar ese incendio como sea, porque es un marco mental que es justamente el que les hace perder espacio, pero no está nada claro que si se repitiesen, incluso aunque el PSOE ganase las elecciones, subiese un poco y el PP bajase un poco, incluso en ese caso seguiría dependiendo de Junts. No, claro. Porque no está claro que Junts no subiese, que el PSOE subiese en diputados y en votos a costa de Sumar y el PP pudiese bajar, pero creciese Vox, con lo cual los equilibrios en las sumas y restas estaríamos en el 172, 173, 174 y 176, 177, 178, más o menos igual a favor del PSOE. La suma con el resto de nacionalistas, independentistas y Sumar, ¿no? Por tanto, eso le seguiría dando a Puigdemont. Esto es una cosa que nadie está diciendo, pero es
es que seguirían los tiempos, ¿no? ¿Cuánto tendríamos? No, Estaríamos en enero y tendríamos otros 3, 4, 5 meses más en los que Puigdemont tendría tiempo para construir. O sea que esto parece una tontería, pero está ahí encima de la mesa. Por tanto, en un mundo donde Sánchez ha entendido que presentarse frente a las élites de todo tipo, incluidas las del PSOE, es positivo. Para mí, Xavi, lo que está pasando en el PSOE con Felipe González Guerra, que es la tercera o la cuarta serie, ¿no?, de película de esta saga, empezó Corcuera hace años y ya ha seguido todos, y ahora se ha sumado pues, Tomás Gómez y Leguina y tal. Leguina lleva mucho tiempo. Ahora iremos a eso. Yo creo que a él le ayuda. A él, en su electorado, incluso en el electorado que tiene, digamos, prestado, como es ahora, voto independentista, le ayuda, porque ese tipo de elector, esa parte de la sociedad española es la que ha comprado, por eso decía lo de Lehman Brothers y lo del 2001, una sociedad diferente en la que la confianza la tienen no ya en las instituciones tradicionales, en este caso incluso el Partido Socialista tradicional, sino directamente en esa visión horizontal, se llama la confianza horizontal y no vertical, que es la gente de la calle, la gente del pueblo, el que está con cualquiera, ese tipo de enfoques populistas, que eso es lo que está creciendo en todo el mundo. Es que desde el Mira 2008... en Argentina, y es en un espectro político totalmente diferente, y juega lo mismo. Es evidente Podemos que desde el 2008 el pesimismo se ha adueñado del mundo occidental. Desconfianza y escepticismo. Sí, pero sobre todo es el pesimismo, pero el pesimismo es la desconfianza en uno mismo casi, no solo en los demás. Pero hay una confianza, todos, ¿no? Joaquín, en los que son como aquí, yo. En España lo que está pasando, en la política española lo que está pasando es volver atrás. Es decir, esta idea de que Sánchez traiciona al PSOE es mentira, no es verdad. El PSOE histórico, el PSOE de Pablo Iglesias primero a Largo Caballero, lo que tuvo una excepción es con Felipe. Cuando renuevan el PSOE con Willy Brandt y con la CIA, lo que hacen es crear un PSOE nuevo, no marxista, porque para estar en Europa había que ser no marxista. En aquel momento no era cuestionable que había que ser no marxista. Y lo que ha ocurrido es que la Partido excepción... Socialdemócrata, vamos. Que sí, que la excepción ha concluido, mejor dicho, con la entrada de Zapatero y ahora de Sánchez. Y lo que están haciendo Sánchez y Zapatero es continuar el partido de Largo Caballero. Pero tú fíjate cuando y eso, pero casi un siglo después. Pero es que lo del siglo después no es una tontería. Porque cuando yo te decía lo de la crisis post-Lehman Brothers de hoy, de 15 años, tal día como hoy, 15 de septiembre del 2008, lo que estamos diciendo es, 15 años, sí, en 2008, lo que estamos diciendo es, Joaquín, que estamos volviendo a un mundo, que es el de los años finales 20-30, post crack del 29, donde se produjo lo mismo. Por eso aparecieron una serie de ideologías y de movimientos que buscaron el contacto directo con la calle. El comunismo ya estaba en auge desde hacía bastante tiempo, pero tuvo su momento más fuerte, y por supuesto el fascismo y el nazismo. ¿Por qué se produce eso? Porque se produjo una desconfianza en las instituciones tradicionales de la democracia liberal y del capitalismo, que es lo que ocurre con Lehman Brothers. Entonces, no olvidemos que Felipe González, incluso Guerra, porque mucha gente de menos de 40 años no sabe que Guerra era guerrista, era del sector no socialdemócrata. Claro, era guerrista, que creó el guerrismo, ¿no? Le seguían y le llamaban guerristas a su corriente. Y muchos otros, Leguina y tal, para ellos están en ese mundo, Joaquín, del consenso político-económico previo a la crisis de Lehman Brothers y la socialdemocracia, que confía en la democracia liberal, que está en el juego. Claro, porque son iba a decir de nuestra generación, no, son de la mía. Cuando Franco se murió yo tenía 28 años. En marzo del 76, que habían pasado 5 meses o 6 meses, de la muerte de Franco, masas de gente de mi edad, de la burguesía española, yo estaba en Bilbao, pero de Bilbao, de Madrid, de Logroño, de Sevilla, donde se quiera, se incorporaron a un partido que era tan pequeño como ninguno ahora es ahora, todos son mucho más grandes que aquel PSOE, que era un PSOE de 500 personas, dudo que llegaran a 500 personas, y se creó un partido burgués con el nombre de Partido Socialista Obrero Español. Y eso se ha hundido, se ha acabado. Sí, bueno, vamos a ver. Y no olvidemos una cosa también, que es que, perdón una cosa, Xavi, Pedro Sánchez juega muy bien, que decías tú de la generación tuya, yo creo que desde la mía, que estoy aún cerca casi de los 50, hasta las vuestras y más mayores, que tiene enfrente siempre, incluso Casado, que era más joven, es más joven que él, a personas del PSOE, y hablo también enfrente del PP, ¿no? Líderes de la oposición desde que es presidente del gobierno, incluso cuando estaba en la oposición él con Rajoy,
que son del siglo XX. Y eso hay mucha gente, muchos electores que lo perciben así. No olvidemos que las percepciones son muy inconscientes y ese tipo de arquetipos mentales son claves a la hora de percibir a alguien. Sánchez, en cambio, si os fijáis, siempre vende esa idea de que es guapo, moderno, sus chaquetas no sé qué, sus corbatitas no sé cuánto, y que es joven, y que es dinámico, y que es agresivo, y que es tal. Es decir, que eso, su comunicación política desde el principio, sobre todo desde el 17, se acrecentó, refleja muy bien esa contraposición al mundo antiguo. Lo que vende es yo soy el tío moderno frente a lo antiguo. Entonces, entrando un poco más a fondo, pero es muy simple, pero funciona, es el desprecio al conocimiento. El desprecio al conocimiento ha triunfado. Bueno, y desde luego el gobierno actual no hace el menor esfuerzo por expresar conocimiento. Es que la sociedad, porque es que la sociedad no compra la sociedad eso. Es así. Porque la sociedad no compra conocimiento. Por eso lo compra. Es posible. Bueno, lo que sí está claro es que el PSOE no había estado en una crisis interna tan profunda como ahora. Se le ha abierto ese frente con personas que están superadas o que pertenecen a otros mundos, lo que queráis. Pero mira la reacción a la expulsión de Nicolás Redondo Terreros, que ha generado una ola de críticas de gente con influencia en el votante socialista, ya no en el partido, pero sí en el votante socialista. Felipe González ha aprovechado para endiñarle a una Sánchez que no es pequeña. Oye, a mí el padre de ese señor, de Nicolás Redondo, me organizó una huelga general y nadie le expulsó. A eso se ha añadido Leguina, que dice que esto ha sido una cacicada. Y luego la mano derecha de Rubalcaba, Elena Valenciano, algunos puede que se hayan olvidado de ella, está pues de frente y por derecho, dice que de la amnistía nada y que la purga pues ha sido completamente pues inapropiada. Es más, dice que el PSOE está en manos de la derecha independentista supremacista. Y estas cosas duelen y escuecen. El Partido Socialista se desangra, la expulsión de Nicolás Redondo, hijo, abre fisuras y deja a los de Ferraz cojos de padres políticos que defiendan la nueva corriente del presidente Sánchez. La noticia ha sido acogida como una sorpresa por parte de la vieja guardia socialista y mientras en Ferraz lo justifican en un menosprecio a las siglas, el señor Redondo ha hecho de forma reiterada falta de respeto a las siglas de un partido centenario, de un partido conformado por muchos militantes, hombres y mujeres. El expresidente Felipe González recuerda que ni siquiera él se planteó lo propio con su padre, Redondo Urbieta, dirigente socialista y líder de UGT, cuando quiso debilitarle. Nicolás Redondo padre, una pequeña explicación. Convocó una huelga general siendo parlamentario por el tema de las pensiones, de la reforma de las pensiones. Nunca se me ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión, que era una cosa seria, no era una opinión. Una huelga general, la de 1988, protagonizada por las principales organizaciones sindicales y que llegó incluso a paralizar la emisión de la televisión pública. Y algo mucho más grave, insiste el socialista, como lo es llevar la contraria a la dirección nacional de un partido por el rumbo que quiere tomar. El caso es que la salida de Redondo se suma a la larga lista de históricos de La Rosa y El Puño que los de Sánchez se han empeñado en silenciar, como Joaquín Leguina. Todo este procedimiento que ha seguido Sánchez es ilegal dentro del propio partido. Es completamente ilegal, es una cacicada de mucho cuidado que está fuera de las normas. Rodríguez Ibarra y Alfonso Guerra, pero que por el contrario no se han atrevido aún con versos sueltos como el manchego García Paje y de los pocos avales socialistas que le quedan a Sánchez o Javier Lambán. Aunque silenciar a Felipe González es cuestión de esperar. Esto lo vemos en muchas cosas. Ha habido 65 exdiputados y exsenadores, muy buena parte de ellos antiguos socialistas o socialistas que antes tuvieron cargos en épocas anteriores, que han mandado un escrito a la presidenta del Congreso diciendo, oiga, nosotros nunca nos pondríamos un pinganillo para hablar con un compatriota. A ver qué es esto de las lenguas cooficiales, qué es el pago para que la señora Armengol esté sentada en la presidencia del Congreso. Bueno, ¿no os parece esto sustantivo? ¿Lo de las lenguas? No, lo de que el PSOE se esté desangrando de esta manera. Es manifiesto, pero es que yo lo que creo es que está transformándose. Es que tú decías que los de un poco mayores que yo, los un poco mayores que yo están ya creando malvas. O sea, claro.
De modo que lo que está ocurriendo es que los viejos se van y pueden enfadarse todo lo que quieran, pero están fuera de la... Hombre, tienen potencia de discurso y tienen mensaje. No mueven votos. Pero... ¿Qué dijo Felipe González el otro día? ¿A quién había votado? Él mismo. A Pedro Sánchez. El único que ha dicho que ha votado a Feijóo es Leguina. Me gustaría saber qué ha hecho Tomás Gómez. Me imagino que o votó a Sánchez o el botón blanco se abstuvo. Dudo que votase a Feijóo. El problema es que es evidente que hay un montón de socialistas, yo conozco unos cuantos, exdirigentes, militantes y votantes, gente que ha estado incluso en el ámbito de UPyD o de Ciudadanos, en Cataluña en Ciutadans, que es socialdemócrata, que se refleja más o se ve mejor reflejado en el PSOE de Felipe González y en ese tipo de dirigentes, pero cuando tienen que ir a votar, como el propio Felipe González, votan al PSOE. Y aquí lo que cuenta es eso. Y eso Ferraz y Moncloa lo saben perfectamente. Por tanto, sirve de poco. Le ayuda al PP a generar un espejismo, que lo vimos en la campaña del equipo de Feijóo, que es pensar que realmente van a poder pescar votos o abstenciones en ese segmento electoral, utilizando ese tipo de señales de líderes que están diciendo del antiguo PSOE una serie de cosas sobre Sánchez. ¿Y tú crees que no pescaron? Con los hechos que no. No, muy poco. 600.000 he leído yo en algún sitio. No sé. Poquísimo, insuficiente, en todo caso insuficiente. Insuficiente, desde luego. Y el PSOE pescó a última hora una parte de ese votante. Además de independentistas, repescó votante del segmento socialdemócrata. Por eso tuvo 120, ¿cuántos? 22, 23 diputados. 122. Y casi 8 millones de votos. Bueno, por terminar con Puigdemont, hoy publica el Confidencial una cosa pues muy relevante. Dice que Puigdemont va a anunciar por sorpresa la fecha de la pregunta para el referéndum de Cataluña y que lo va a hacer después de la investidura de Feijóo. Se supone que después de haberlo negociado con Sánchez. Con esto pues se trata de no dar munición al Partido Popular o a Vox pues hasta pasado ese debate de investidura. Por cierto, quería yo comentar contigo, Ricardo, datos que publicaba El Mundo Signados esta misma semana y decía que aumentaban las expectativas de voto de Junts en Cataluña, porque han visto que es el que controla la situación, el que lleva la maneja, ¿verdad? Es que Junts también en el Congreso, que es lo que estamos viendo ahí, 8 diputados, tiene uno más. Por tanto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que podría incluso aumentar algún diputado más, porque vemos al PSOE en 18, podría recuperar a un poco más de espacio que le robó el 23 de julio, ponerse en 9, incluso 10 diputados y sigue bajando también Esquerra, y con 10 diputados ser clave. Es decir, que incluso se puede reducir, aumentar su representación y eso darle más la clave todavía de un nuevo Congreso, ¿no? Es previsible que Junts le robe bastantes votos a Esquerra. Y al PSC también, porque el PSC tiene mucho voto prestado. Yo creo que contra quien va Junts, por eso, yo hace un mes decía aquí que la sospecha de que haya nuevas elecciones solo es porque creo que a Puigdemont le interesa meterle una cornada a RC. Joaquín, si ves esos datos, el independentismo en Cataluña, incluso en unas generales y con una parte que se seguiría absteniendo, que también pasó el 23 de julio, no tiene 15 diputados. ¿Sobre cuántos es el total? 50 y algo, ¿no? No, pero no tiene 15. Tiene más, por tanto ahí hay un voto independentista, sigue habiendo un voto independentista en esa encuesta que está votando al PSOE, aparte de otro que se abstiene. Por tanto, la capacidad de crecimiento de Junts es mayor de la que refleja. Por supuesto, yo creo que le va a robar a RC. Pero y al PSOE. Es igual, eso es una bolsa que suma, que se puede quedar en 10 o más. Da igual. La bolsa suma lo mismo, lo tenga Junts o Esquerra o el PSC en el caso de Cataluña. Bueno, lo último, el acto mutante. Yo le llamo acto mutante a esto que ha preparado el Partido Popular, porque de ser un acto abierto, Cuca Gamarra nos contaba eso y parecía que era un acto abierto, al estilo de lo de sociedad civil, pero organizado por el Partido Popular, al impulso de Aznar, que hablaba de la sociedad civil y eso exige que las cosas sean abiertas. Abierto no quería decir eso, abierto quería decir que era a cielo abierto, por eso hacía tanto hincapié en que, bueno, a ver si el clima lo permite, si la climatología lo permite. Bueno, esto, sin duda alguna, pues hace de este acto un acto de campaña, un acto de entremés de lo que va a ser el discurso de investidura de Feijóo, eso sí, con una expresión más o menos pues sólida sobre lo que les parece, que ya lo conocemos, la amnistía a los líderes del Partido Popular. Y eso, sin duda alguna, pues va a producir un cierto alejamiento de que algunas otras formaciones, como es el caso de Vox, pero no solo de Vox, sino también de Coalición Canaria o de UPN, que le han dado su apoyo a Feijóo, pues puedan estar
en esa convocatoria del acto mutante, que es como yo prefiero llamarle. Vamos a ver. El Partido Popular anunció lo que sería en un principio un acto contra la amnistía el próximo domingo 24 de septiembre. Feijóo ha cargado hoy contra Sánchez por estar dispuesto a todo con tal de mantenerse en Moncloa. Sabiendo como sabe que no encaja en la Constitución, porque él mismo lo dijo, sería inmoral que Sánchez estuviese dispuesto a aceptarlo. Sin embargo, conforme conocemos más detalles, el gran evento contra la ruptura del orden constitucional se desnaturaliza. Será un acto de partido y no una concentración abierta a todos aquellos contrarios a la amnistía. Por lo tanto, Vox queda fuera a pesar de estar dispuesto a sumar fuerzas. Lo que tenemos que estar es apoyándonos para que los enemigos de España no dirijan el futuro de los españoles de bien. El PP no considera que ante una situación de emergencia nacional deba dejar de un lado las siglas y aglutinar en el acto a cuantos más mejor, sin importar las luchas partidistas. Parece que el fantasma de Colón asusta y mucho en Génova. Tan partidista es el acto que Rajoy y Aznar acompañarán a Feijóo en la avenida de Felipe II de Madrid, donde no habrá representantes de la sociedad civil o de otras formaciones. Todo lo contrario a la marcha de Barcelona del próximo día 8 de octubre, organizada por la plataforma Sociedad Civil Catalana, en la que todos los constitucionalistas son bienvenidos. Tanto Vox como el PP, con Ayuso a la cabeza, participarán en esta última. Este es el mensaje que se pretende mandar a Sánchez, que la oposición en su conjunto y respaldada por millones de españoles rechaza su proyecto de ruptura constitucional y territorial. Sin embargo, el propósito central del acto de los populares no será el rechazo a la amnistía. Pero es un acto del Partido Popular en el marco de una investidura. Génova hierra en el público objetivo, ya que lo limita a sus simpatizantes y desvía el foco de lo más importante, de la amnistía. ¿Se dará cuenta el centro derecha de que debe de ir de la mano ahora más que nunca? Creo. Ricardo, ¿cómo lo ves? ¿Que deben ir juntos? Yo es que veo al Partido Popular desde el 23 de julio, incluso en la campaña, lo hemos dicho varias veces, Xavi, sobre todo intentando... me da la sensación que es mucho de la personalidad del equipo de Feijóo y del propio Feijóo, muy gallego, pero también Rajoy era un poco así, que es intentar evitar más el error que acertar. Y eso hay una parte que está bien, pero por ejemplo, en el tema de la investidura, ¿no? Era intentar evitar el error Arrimadas. En el acto del 24, intentar evitar el error de la foto de Colón, intentar evitar el error de no sé qué. Se están viviendo con el retrovisor sin entender que estamos en el momento en el que estamos y, por tanto, que tienes que tomar decisiones y hacer estrategia política con los condicionamientos de la política y de la situación que hay en estos momentos. Por tanto, yo creo que el Partido Popular debería de plantear, insisto, mejor sus tiempos. A mí no me parece lógico que se plantee un acto el 23, el 24, antes de la investidura. Creo que tiene mucho más respaldo público en la calle de la gente si lo planteas cuando está el tema más encima de la mesa, que va a ser en la investidura de Sánchez. Investidura, claro. En cambio, otra tesis es que hay que adelantar el no público para evitar que lo confirmen, pues se lo puede exigir Puigdemont a Sánchez perfectamente. Hay otra teoría que es que se adelantan para que no se adelante Vox y para intentar no tener esa foto con Vox, ¿no? Que desde luego, lo más probable que unas segundas elecciones no serían unas segundas elecciones, unas nuevas elecciones, porque esto no es una segunda vuelta, como pero sí tiene la estructura de segunda vuelta. Tiene elementos. Y por lo tanto el PP tiene que tratar de ser el candidato con uno que lucha contra el otro, que es el Sánchez. ¿Y eso cómo se hace mejor? Con una convocatoria pues no lo sé, porque no soy estratega y no me he dedicado nunca a eso. Lo que quiero decir es que yo creo que si hubiera nuevas elecciones, que yo creo que le interesa a la Puigdemont, y si le interesa a la Puigdemont, la sabrá. Yo creo que no la ha decidido. Si le interesa, y si no le interesa, no la sabrá. No la pero es que si hay nuevas elecciones, tiene que ser una batalla, si la derecha quiere echar a Sánchez del poder, tiene que ser una batalla Sánchez contra Feijóo, no hay otra. Como Feijóo vaya, no digo ya en coalición formal, sino en semicoalición, como fue Jaime Mayor y Nicolás Redondo en el 2001, creo que fue, en el País Vasco, pierde. No, pero la razón por la que perdieron esas elecciones, primero fue, como pasó en el 23 de julio, por dar el pescado por vendido antes de el oso antes de cazarlo, ¿no? Y lo segundo fue fundamentalmente porque se obvió que había una parte importante del electorado, que es lo que pasó de Bildu, que lo que hizo es ir a apoyar al PNV para que no ganase Mayoreja y no ganase los constitucionalistas. Mucho miedo hay en el PP a repetir la foto de Colón y que luego pues estés en boca de todos. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes por sus opiniones
en el programa y a ustedes por su interés y su atención. Pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad abrimos aquí el día en 30 minutos. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura, en Dos Continentes. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura, en Dos Continentes.
El día en 30 minutos. La expulsión de Nicolás Redondo Terreros ha generado una ola de críticas en el PSOE. De Felipe González, que recordaba que él no hizo lo mismo con el padre, con Nicolás Redondo Urbieta, y eso que éste le había convocado a una huelga general, a Joaquín Leguina, que califica esto de la expulsión de cacicada ilegal, o a Elena Valenciano, la que fuera mano derecha de Rubalcaba, que se alza contra la amnistía después de la purga de Redondo y que cree que el PSOE hoy está en manos de la derecha independentista y supremacista. Marina Álvarez. Sí, Nicolás Redondo almorzaba precisamente con Aznar y con Leguina cuando se enteró de esa expulsión. Su salida del PSOE ha sido un golpe en la mesa frente al aumento de críticas internas en un momento que Ferraz considera crucial para la reedición de ese gobierno Frankenstein. La cúpula exige ahora unidad y lealtad y pone en la diana a otros cargos socialistas que han mostrado reticencias en las últimas horas. Hoy María Jesús Montero ha negado que exista ese plan para callar voces críticas y ha acusado a Redondo de faltas de respeto a las siglas socialistas. El Partido Socialista se desangra. La expulsión de Nicolás Redondo, hijo, abre fisuras y deja a los de Ferraz cojos de padres políticos que defiendan la nueva corriente del presidente Sánchez. La noticia ha sido acogida como una sorpresa por parte de la vieja guardia socialista y mientras en Ferraz lo justifican en un menosprecio a las siglas, el señor Redondo ha hecho de forma reiterada falta de respeto a las siglas de un partido centenario, de un partido conformado por muchos militantes, hombres y mujeres. El expresidente Felipe González recuerda que ni siquiera él se planteó lo propio con su padre, Redondo Urbieta, dirigente socialista y líder de UGT, cuando quiso debilitarle. Nicolás Redondo padre, una pequeña explicación. Convocó una huelga general siendo parlamentario por el tema de las pensiones, de la reforma de las pensiones. Nunca se me ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión, que era una cosa seria, no era una opinión. Una huelga general, la de 1988, protagonizada por las principales organizaciones sindicales y que llegó incluso a paralizar la emisión de la televisión pública. Y algo mucho más grave, insiste el socialista, como lo es llevar la contraria a la dirección nacional de un partido por el rumbo que quiere tomar. El caso es que la salida de Redondo se suma a la larga lista de históricos de La Rosa y El Puño que los de Sánchez se han empeñado en silenciar, como Joaquín Leguina. Todo este procedimiento que ha seguido Sánchez es ilegal dentro del propio partido. Es completamente ilegal, es una cacicada de mucho cuidado que está fuera de las normas. Rodríguez Ibarra y Alfonso Guerra, pero que por el contrario no se han atrevido aún con versos sueltos como el manchego García Paje y de los pocos avales socialistas que le quedan a Sánchez o Javier Lambán, aunque silenciar a Felipe González es cuestión de esperar. Alberto Núñez Feijóo ha lamentado hoy la salida de Nicolás Redondo por, ha dicho, defender el ideario del Partido Socialista. El líder del PP cree que el aumento de voces críticas deslegitima a Pedro Sánchez y le acusa de fraude hacia sus votantes. Las críticas internas a Sánchez confirman que no tiene consentimiento ni para la amnistía ni para el referéndum. No está legitimado para hacer justo lo contrario que comprometió cuando se sometió a las urnas. Es un auténtico fraude también hacia aquellos que le votaron cuando prometía una cosa y ahora se encuentra con que pretende hacer justamente la contraria. Moncloa ordena a los ministros en funciones del gobierno Sánchez no hablar más de la amnistía, como el que quiere cerrar flancos, blindarse y poder recuperar, si fuera necesario, un plan B. El plan B sería que Sánchez apareciera y nos contara a todos que ha sido imposible llegar a un acuerdo con Puigdemont. Ni rastro de la amnistía ni de las cesiones que previsiblemente prepara Pedro Sánchez a cambio del sí de Puigdemont. El aún presidente en funciones que ha regresado a la actividad tras pasar de nuevo el COVID esquiva hablar del tema y se prepara ya como próximo candidato a la investidura. Me voy a dedicar en cuerpo y alma a lograr una investidura auténtica. Y no perderé tiempo en gestos vacíos. En el PP se lo echan en cara. No estoy dispuesto a gobernar de cualquier forma y seguiré denunciando que es inmoral estar dispuesto a ceder a todo para llegar al poder. No nos van a silenciar con sus presiones ni con sus ataques. Y mientras el socialista le acusa de perder el tiempo presentándose a la investidura, que se entiende mal
la descomunal pérdida de tiempo de un candidato que, sabiendo su incapacidad para construir una mayoría parlamentaria en el Congreso, ha sometido al país a un periodo de tanto parálisis y también de tanto bloqueo. Feijóo, que ha compartido ahora acto con el expresidente Aznar, le exige que dé marcha atrás. El chantaje está sobre la mesa y Sánchez se ha apresurado a movilizar todo su gobierno para decir que están dispuestos a aceptarlo. Y yo le pido al señor Sánchez que dé marcha atrás y que rectifique. Sánchez hoy ha aprovechado su presencia en un acto de la presidencia española de la Unión Europea para atacar al PP y sigue la hoja de ruta que él mismo ha marcado desde la sede de Ferraz: dejar de opinar sobre la amnistía mientras se prepara un plan B si acaso se tercia una repetición electoral. El acuerdo con el golpista fugado en Waterloo aún no está cerrado y sin el apoyo de Junts, Sánchez tiene muy difícil sacar adelante una investidura si definitivamente resulta también fallida la de Feijóo. Ante el temor aún más que posible desgaste del socialista si esto sucede, el plan B pasaría por algo así como colgarse la medalla al no haber cedido a las presiones del golpista y dejar así en evidencia a la derecha acusándole de mentiras. Hoy Andoni Urtúzar, el presidente del Partido Nacionalista Vasco, ha acudido a Waterloo para hablar con Puigdemont personalmente. Dice que se trata de estrechar relaciones entre ambas formaciones, pero Junts no está en Waterloo, está en Barcelona. Así es que en realidad el encuentro de lo que va es de intercambiar posiciones de cara a esas negociaciones hasta ahora negadas de Pedro Sánchez con sus futuros posibles socios de investidura. Y hoy además hemos conocido que el secretario general de Junts, Jordi Turull, se reunió con Esteban González Pons en casa de un empresario de Pedralbes. El contacto, según publica hoy OK Diario, se produjo a principios de agosto y ambos mantuvieron varias conversaciones telefónicas unos días más adelante. Turull es uno de los hombres fuertes de Puigdemont, condenado a 12 años de prisión e indultado posteriormente por Pedro Sánchez. Los contactos del PP con el independentismo han abierto una grave crisis interna que Feijóo trató de zanjar el pasado martes al dar por cerrados esos contactos con Puigdemont. Y además Aznar y Rajoy arroparán a Feijóo el próximo día 24 en un acto que se va a celebrar finalmente en la avenida Felipe II de Madrid. La cita, cuyo eje principal era en un principio la amnistía, ha pasado a ser un simple mitin, un cambio en el que muchos han visto un intento nuevo para evitar la foto con Vox. En la formación de Abascal no ha gustado nada este gesto y ya adelantan que no van a ir allí donde no sean invitados. Lo primero que hay que hacer cuando se convoca a la gente a una concentración es llamarla por su nombre. Concentración, marcha, pero para que lo pueda entender cualquier español que esté pensándose asistir a esto. Si empiezas llamándole gran acto, aunque sea después un gran acto, lo que demuestras es una voluntad de disimulo. Si además te convoca Cuca Gamarra y no el propio Feijóo, parece que el mejor macho no va a la feria, como suele decirse popularmente. La convocante, la señora Gamarra, dice que será un acto abierto, pero no se refiere abierto a otros partidos, a otras sensibilidades que pueden compartir el no a la amnistía, sino a un acto abierto que depende del clima, o sea, que no tendrá techo. Además, Gamarra ha reconocido, muy a última hora, que es un acto de presentación del programa de investidura de Feijóo con Rajoy y Aznar de padrinos. Luego, se trata de un acto de partido con alguna crítica a la amnistía, seguro que sí, que negocian los de Sánchez, pero la situación es tan grave que lo que exigía era otra cosa por parte del partido que ganó las elecciones y no solo un trampolín para que su líder, en un empeño imposible, trate de reforzar su investidura. Este gran acto o gran baile, o como fuere que se le llame, es el disimulo. Y el disimulo no es lo apropiado, no es lo adecuado cuando nos estamos jugando el futuro de la Constitución y de la democracia española. Lo más apropiado pues hubiera sido una convocatoria abierta a todas las sensibilidades para decirle no a Sánchez, eso sí, después de la investidura, cuando quede despejado todo eso. Así que decepciona que el PP no busque la transversalidad en lo importante y siga con comportamientos de aquellos que necesitan el concitar gente detrás de su líder en la investidura. No le van a decir nunca a Feijóo que debe cambiar de sastre.
Y exministros y exdiputados de distinto signo político han sumado fuerzas en contra del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Rostros tan conocidos como Soledad Becerril, María Dolores de Cospedal, Rosa Díez o Joaquín Leguina han remitido un texto a Francina Armengol donde critican la negación del castellano como lengua común. El escrito cuenta hasta ahora con 66 firmas y critica la escandalosa precipitación para modificar ese reglamento. El ya es militante socialista Nicolás Redondo figura entre estos firmantes. Luis Rubiales, el que fuera hasta hace muy poco presidente de la Real Federación Española de Fútbol, hoy declaraba ante la Audiencia Nacional. Rubiales ha dicho que el beso fue consentido y a la salida el juez le ha impuesto una orden de alejamiento a un mínimo de 200 metros de la jugadora de fútbol Jenny Hermoso. Al mismo tiempo, las jugadoras españolas de fútbol declinan participar en la selección. Son 21 de las 23 campeonas del mundo las que han dicho que o hay más limpieza dentro de los cargos de la federación o ellas no van a participar. Y Arantxa Sánchez Vicario no irá finalmente a prisión. La tenista ha llegado a un pacto con la Fiscalía que ha bajado su petición de pena de 4 a 2 años de cárcel, por lo que previsiblemente no será privada de libertad. El reconocimiento de los hechos, sumado a haber satisfecho 1,8 millones de deuda, han sido claves en esta rebaja de condena. Para su exmarido, Josep Santacana, la Fiscalía sigue pidiendo 4 años de cárcel. Y Mohamed VI donará más de 90 millones a paliar los efectos devastadores del terremoto en Marruecos. Es la respuesta del monarca ante las duras críticas recibidas por su indiferencia ante el sufrimiento de su pueblo, que retrasó además las medidas del Ejecutivo alauí. Los ministros y altos cargos del gobierno donarán además un mes de salario al Fondo para la Reconstrucción del Seísmo. Entre tanto, continúan las labores de rescate, donde la marea de solidaridad de miles de voluntarios está supliendo la lentitud del Estado. La ONU ha decidido movilizar un equipo técnico de ayuda que tenía en Marruecos hacia Libia ante la magnitud de la tragedia que vive este país. La ONU precisa que es urgente cubrir necesidades de las que tiene Libia, tanto el albergue para las personas que han perdido sus hogares y todas sus pertenencias, como alimentos, material médico. Hay que hacer algo para prevenir las enfermedades infecciosas o agua potable. Y Macron denuncia que el embajador francés en Níger ha sido tomado como rehén por los militares golpistas. Según el presidente francés, el embajador Sylvain It y varios diplomáticos han sido retenidos en el interior de la embajada, en la que han prohibido la entrada de comida. Tras el golpe del 26 de julio en Níger, Francia no ha reconocido a la junta militar, que se ha hecho con las riendas del país. Y alerta además en el sur de la India tras 2 muertos y varios hospitalizados por el virus Nipah, la enfermedad que tiene síntomas parecidos al COVID y se contagia a través de fluidos corporales, tiene una tasa de mortalidad del 70%. Yo creo que nunca he visto una cosa así. Así se ha despertado Madrid esta mañana. Grandes trombas de agua han provocado atascos y problemas de movilidad en algunas de las principales vías de la capital, como la M40 y la A2. Una intensa lluvia que ha afectado también al transporte público. Las líneas 7 y 9 de metro tuvieron que ser cortadas. Lo mismo ocurrió con el Cercanías de la Garena, en Alcalá de Henares. Su servicio se vio interrumpido por inundaciones tanto dentro como fuera de la estación. El 112 ha tenido más de 400 incidencias y los bomberos han realizado alrededor de 120 intervenciones. Se han registrado grandes balsas de agua en las carreteras de la región, sótanos y garajes anegados. Además, se ha efectuado el rescate de varias personas que se encontraban atrapadas en sus vehículos, aunque no ha habido que lamentar ningún herido. Los bomberos llevan trabajando sin cesar desde primera hora de la mañana para facilitar que todo vuelva a la normalidad. La EMET ya había avisado de que este viernes sería el día más lluvioso de la semana y así ha comenzado. Lo peor se espera en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. De hecho, las precipitaciones ya están causando problemas en puntos como Castellón. Allí las lluvias han provocado el cierre de algunos túneles y carreteras. Y en Godella los bomberos han atendido a varios vehículos atrapados y han rescatado de uno de ellos a una persona en buen estado. Por lo que arranca otro fin de semana en el que la lluvia vuelve a ser la protagonista. Les pedimos disculpas porque ese no era el trabajo que les queríamos mostrar. Queda pendiente ahora pues atender a qué particularidades tiene este virus con tan alta tasa de mortalidad que ha aparecido en la India.
El caos se ha desatado en la India tras 2 muertes y varias hospitalizaciones por el virus Nipah, que es 7 veces más mortífero que el COVID-19. Las autoridades ya están tomando medidas para evitar la propagación. Se han cerrado las escuelas de al menos 7 aldeas que han sido declaradas como zonas de contención. Hay varias personas ingresadas y ya se han realizado 700 test. Entre los síntomas se encuentra la fiebre alta, complicaciones respiratorias, dolores de cabeza, dolores musculares, fatigas e incluso vómitos. Y en los casos más graves también pueden producir encefalitis y convulsiones que llevan al coma. El periodo de incubación se encuentra entre los 4 y los 14 días. Una de las vías de transmisión del virus es a través de los fluidos corporales de una persona infectada, como la saliva y la sangre. Pero algunos animales, como los murciélagos y los cerdos, también pueden contraer el virus y transmitirlo al estar en contacto con alimentos. A día de hoy no existen vacunas para prevenir o curar la infección, cuya mortalidad se sitúa en torno al 75%. El virus preocupa y mucho a la OMS, tanto es así que está incluido en la lista de patógenos con potencial epidémico, lista en la que también se encuentran otras enfermedades como el ébola. El virus Nipah no es un virus nuevo. Es conocido desde 1998, cuando más de 100 personas murieron a causa de un brote originado en una granja de cerdos de Malasia. Entre el 98 y 2015 se notificaron más de 600 casos de infecciones humanas. Y la última vez que escuchamos hablar de este virus fue en 2018, cuando se detectó el primer brote en la India, el cual dejó 17 fallecidos. Desde entonces el virus había estado controlado, pero ahora los ojos de todo el mundo están puestos en la India ante el miedo de que se propague y la posibilidad de vivir una nueva pandemia mundial. Hoy, por primera vez, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha manifestado sobre la operación de Saudi Telecom sobre Telefónica. Ya saben que adquirieron hasta un 9,9% del capital de la compañía telefónica española. Según Sánchez, se trata de una muy buena noticia y sus declaraciones entran en conflicto con lo dicho hasta ahora por Yolanda Díaz, su vicepresidenta y líder de Sumar. El interés de los grandes inversores internacionales por nuestras empresas siempre es una buena noticia, siempre lo es, por lo que supone de inyección de recursos en nuestra economía, porque nuestro país avanza en la dirección adecuada, porque ofrece confianza, seguridad y porque cuenta con un tejido de empresas de primer nivel y con un enorme potencial de crecimiento y de desarrollo, que el Gobierno cuenta con los instrumentos necesarios para proteger su soberanía nacional y sus intereses estratégicos, como es, por ejemplo, el acceso a las tecnologías críticas. Bueno, ya ha sido complicada esa vuelta de Pedro Sánchez a la normalidad y a su agenda pública, y ha sido complicado el momento en el que hoy ha acudido a la Fashion Week, a la Mercedes Fashion Week. Allí le hemos visto junto a su mujer, junto a Begoña Gómez, en el momento en el que acudía a sentarse y a saludar a varios de los asistentes a esa Semana de la Moda. Ha recibido varios abucheos por el público. Recordemos que no es la primera vez que esto sucede. También en febrero el presidente del Gobierno fue abucheado en este mismo evento. Es el mundo entre costuras, pero ¿quién ha dicho que los costureros y las costureras no tienen derecho a opinar sobre algo grave que se esté negociando la amnistía y el referéndum de autodeterminación para Cataluña? Son cosas que pasan cuando uno tiene agenda pública y quiere estar en todo. Marina, ¿qué más? Una de las noticias, desde luego, más tristes del día es que ha muerto a los 91 años Fernando Botero, el artista colombiano, desde luego, más universal. Conocido por sus esculturas voluptuosas, en España hay muestras de ello en toda la geografía, el artista seguía pintando en su estudio hasta que sufrió una neumonía por la que tuvo que ser ingresado. Ha fallecido en las últimas horas en su casa. Bueno, pues hasta aquí el día en 30 minutos. Como siempre, les deseamos un feliz fin de semana, una feliz noche y sobre todo si deciden pues, acompañarnos a nosotros, a la señal del Toro Televisión. Yo, por cierto, les espero mañana a las 10:30 de la noche para un trepidante Mal se perdió en Cuba, dedicado, pues, lógicamente, a la amnistía y a todas las cuestiones de la política que hemos visto a lo largo de los últimos días. Y les dejamos con la programación habitual de los viernes. Que pasen buen fin de semana y ya saben que volvemos aquí el lunes con toda la información. Que descansen.